Bueno, vamos a empezar ahí por la función actual de los partidos políticos. Regulación. Licenciado, ¿Sí? La última vez nos tocaba ver la crisis de legitimidad. Está la que está arriba. Esta. Sí, va. Crisis de legitimidad, crisis de integración y crisis de partes. Muchas gracias. A mí se me olvida apuntar. Bueno, hay que entrar dentro de unos 5 minutos. Bueno, entonces esto lo vamos a dividir en tres partes para que nos dé un poquito de tiempo a terminar ahí por la mediados de los exámenes para no terminar tan antes. Entonces vamos a hacerlo más despacito. 8, 9 diapositivas nada más, 8, 7, 15 más o menos. Entonces van a surgir las crisis sociales de Down syndrome. Las van a clasificar en 3 tipos de crisis sociales que se pueden suscitar dentro de las situaciones eminentemente de los partidos políticos. Uno es la crisis de legitimidad. Supone un proceso de participación iniciada con la formación de pequeños grupos de teóricos o intelectuales que a partir de una interpretación de necesidades colectivas asumen la tarea de conducir y organizar la masa. Entonces, 2, crisis de integración, se va a referir a una forma concreta de exigencia participativa fundada en las condiciones específicas de un grupo étnico, cultural o religioso que se organiza para intervenir en la vida pública. Y crisis de participación implica un intento de integrarse en la vida política y tomar parte de ella y puede asumir las formas ya explicadas. En todo caso, son crisis que en un momento determinado pueden suscitarse dentro de lo que son la consecución de los partidos políticos. Recordémonos que todas las situaciones que se dan tienen un carácter diferente en cada uno de los países en que se pueda establecer esta situación. Así como, por ejemplo, en Uruguay en 1917 fue el primer país que aceptó o estableció dentro de su constitución lo que eran los partidos políticos, ¿va? Porque antes tenía una esfera de carácter privado y después ya se convierte en una esfera de carácter público, ¿va? Entonces, estos son algunas situaciones que pueden presentarse de alguna manera dentro de lo que es la actividad de los partidos políticos. La función actual de los partidos políticos, la evolución, el desarrollo, el fortalecimiento, la partidocracia, que la vamos a definir como el poder oligárquico que resulta monopolizado por los partidos que se encuentran aliados. La partidocracia se va a ver reflejada en 2 formas totalmente extremas. Uno, es la pérdida de la independencia de los bipartidismo desquiciante en el que no se logra una coalición mayoritaria. El resultado es la paralización de la acción del gobierno, el vacío de poder, la carencia de un proyecto político y de un proceso de carácter legislativo bastante fragmentado. Nosotros en Guatemala pues ya lo vivimos de una manera o de otra. Como ustedes no habían nacido, creo yo, todavía, pero han escuchado mencionar, por ejemplo, el gobierno de Serrano Elías y algún otro gobierno débil, ¿va ustedes? Serrano Elías llegó por un fenómeno de carácter político y gracias a ciertas situaciones de carácter religioso, especialmente, ¿va? Al tomar la presidencia se encontró con que en el poder legislativo tenía muy pocas personas que pudieran respaldarlo, especialmente a la hora de aprobación de cierto tipo de ley. Y entonces, este tipo de situación
o este tipo de vacío de poder originó que en un momento determinado el presidente Serrano Elías tuviera que darte un autogolpe de Estado, tratando de emular especialmente lo que había suscitado especialmente en Perú, en el que Fujimori, debido a las mismas circunstancias de corrupción en aquel tiempo, especialmente en el organismo legislativo y judicial, dio un autogolpe y fue respaldado esencialmente por toda la población, la mayoría de la población, pues. En el caso de Guatemala, igual, ¿verdad? Usted, el organismo legislativo, para variar, igual que estos que están hoy, un desastre, ¿va? Ustedes, el organismo judicial, igual le ha hecho un desastre, ¿va? Ustedes, dio el autogolpe de Estado, sin embargo, no tuvo el respaldo especialmente de la población, ¿va? Más que todo fueron los sectores políticos en Guatemala, pudieron empezar a manifestar su desacuerdo por el rompimiento constitucional que estaba haciendo el presidente. Se vio en una encrucijada Serrano Elías, por una parte seguir con este tipo de actividad, mientras ustedes saben que mientras el ejército no dijera nada, pues no había problema. Pero al final parece que hubo un diálogo entre el ejército y el presidente, y tuvo que ceder Serrano especialmente. Los beneficios que obtuvo Serrano entonces renunciar fue esencialmente que se le daba toda la seguridad posible con renunciar, y prácticamente se llevó una gran cantidad de plata a ustedes. Y solo para recordar que como ustedes no habían estado, cuando Serrano Elías por el Movimiento de Acción Solidaria se postuló para candidato presidencial, tuvo que empeñar hasta su casa. En aquel tiempo salían 240,000 quetzales para poder sufragar los gastos necesarios. Y sin embargo, en Guatemala, cuando salió exilado para Panamá, salió con un poquito más, ¿verdad?, de beneficios. Hoy es uno de los más prósperos, influyentes dentro de lo que es el mercado inmobiliario en Panamá. Es multimillonario a ustedes. Esperamos que no regrese nunca. Régimen jurídico de los partidos políticos. Durante mucho tiempo los partidos políticos no fueron objeto de ninguna regulación jurídica. Se consideraba que su constitución y actividades pertenecían a la esfera privada y no tenían relación alguna con las instituciones, especialmente de carácter estatal. Las constituciones del siglo pasado estimaban que el derecho de asociarse en materia política no tenía por qué ser constitucionalmente regulado a ustedes. Eso por lo menos en algunos países que se estableció en aquel entonces. La evolución jurídica de los partidos en su regulación jurídica establece que a principios del siglo los partidos empiezan a cobrar vida. A cobrar vida en el mundo del derecho, no por su carácter de organizaciones políticas, sino por su representación de carácter parlamentario. En Latinoamérica, el primer país que hizo referencia en su constitución a los partidos políticos y a su participación en el proceso gubernamental fue en Uruguay en 1917. ¿Verdad? En Latinoamérica se observa en su historia constitucional la ausencia del reconocimiento de los partidos políticos. A esta actitud es la que le vamos a llamar conspiración del silencio. O sea, existían los partidos políticos, pero no dentro de un marco jurídico establecido por la Constitución, ¿verdad? Ustedes, fuera del aspecto público, sino era del aspecto privado. Una excepción a esta regla general fue la Constitución Uruguaya de 1917, que parece haber sido la primera en el mundo en emitir previsiones para la participación de los partidos políticos en el gobierno. A la llamada conspiración del silencio se sucedió, como lo señala Mario García Laguardia, la conspiración
especialmente de la manipulación constitucional en aquel entonces, la cual consistía especialmente en que su propósito tenía un carácter para los partidos políticos restrictivo, imponiendo condiciones especialmente para su funcionamiento. Así la Constitución guatemalteca prohibió expresamente la organización o funcionamiento de grupos que actúen de acuerdo en subordinación a entidades internacionales que propugnen la ideología comunista o cualquier otro sistema de carácter totalitario. Pregunta, ¿ustedes están de acuerdo que participen o no participen? ¿O no participaban? Los partidos. Yo sí estoy de acuerdo, licenciado. Sí, ¿verdad? En aquel tiempo, dice no. Artículos, perdón. No, ¿Sí? Yo no. Personalmente yo no. Sí. El artículo 60, gracias. El artículo 68 de la Constitución de 1967 no dejaba participar la ideología de carácter comunista o un sistema de carácter totalitario. Pero durante ese tiempo, recuérdense que estamos bajo el conflicto armado interno y todavía seguía existiendo la lucha de carácter ideológico o la Guerra Fría entre lo que eran las dos superpotencias en aquel entonces, como lo era Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas. ¿no? En el aspecto de comunista, nosotros porque pertenecemos al sector capitalista, a ustedes, pertenecemos porque ahí nos han orillado a estar. Comunistas o socialistas en este país no han gobernado. Existen personas o grupos que tienen alguna tendencia de ese carácter ideológico, pero el ser humano está libre de pensar como quiera. Yo no sé si es bueno comunista o socialista porque no he vivido ahí, no me he criado ahí, no sé las condiciones por las que miles de personas viven, bajo qué tipo de cultura han vivido y cómo es que se sienten bien, ¿verdad? Cualquiera dice que las restricciones democráticas son suprimidas y la gente no lo dejan salir de Cuba, pero si en Guatemala la gente se va y somos un país democrático, la gente se va porque no quiere vivir en un gobierno, en un sistema capitalista que solo le ha generado pobreza, ¿verdad? Y no son 100 guatemaltecos, 200, son miles de personas que han abandonado el país sustancialmente por la situación de pobreza. Entonces, cada país o cada sociedad debe tener un consenso sobre el sistema en que debe de vivir, ¿va? Si para mí, ¿va? Hipotéticamente, por supuesto, fuera la solución de que pudiera haber menor pobreza y una mayor distribución de la riqueza en un corte de carácter comunista o socialista, pues qué bien va ustedes, porque habría menos delincuencia o situaciones diversas, ¿va usted? Pero eso es hipotéticamente, ¿va? Pero como les digo, hay que vivir en ese contexto para realmente saber si es bueno o no, ¿verdad? Entonces ya dependerá de que cada quien perciba, ¿va? No nos dejemos alocar por esas situaciones de que los comunistas, que los socialistas, como pasó en el tiempo de Ubico y parte del entorno que se dio especialmente durante el gobierno de Arévalo y Arbenz, que los comunistas van a violar a las mujeres, van a quitar la propiedad privada, van a quitar la religión y un montón de cosas. En los países comunistas, por lo que yo veo, practican cualquier tipo de religión, ¿va usted? La gente también tiene sus lugares de vivencias, etcétera. Entonces es una cuestión de que habría que vivir, ¿va? Es muy contradictorio en algunas situaciones. ¿Va? Lo único malo aquí es que hay un solo, la forma de que ellos creen que es buena para ellos es que solo existe un partido único donde están el poder es esencialmente de los obreros, ¿no? El régimen jurídico de los partidos y organizaciones políticas en Guatemala, de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, se conocen 3 tipos de organizaciones políticas: los partidos políticos y los comités cívicos.
de los partidos políticos y los comités cívicos para la contribución de los mismos. B, los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos. Después están los partidos políticos. La ley reconoce los partidos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos como instituciones de derecho público con responsabilidad jurídica y de duración indefinida. Acá habría que considerar que también hay digamos, como requisitos y para la existencia y funcionamiento de los partidos, hay otros elementos importantes, es que cada partido que se forma y que se establece cuente con un mínimo o con un número de afiliados equivalente al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones generales y que estén en el pleno goce de sus derechos políticos e inscritos en el registro de ciudadanos. Por lo menos la mitad de estos afiliados deben saber leer y escribir para ustedes. Y como ya habíamos platicado, pues debe estar previamente establecido dentro de lo que es una escritura de carácter público. Y mantener, digamos, obtener y mantener vigente suscripción en el registro ciudadano. Entonces, estos son elementos importantes que se deben mantener. Los órganos que obligatoriamente deben funcionar en un partido político son los órganos nacionales. Asamblea Nacional es el órgano de mayor jerarquía en el partido. Comité Ejecutivo Nacional se elige a 2 vueltas, es el órgano permanente de dirección. Están los órganos departamentales. La Asamblea Departamental se integra por 2 delegados con voz y voto por cada municipio donde el partido tenga organización partidaria. 2 comités Ejecutivo Departamental debe integrarse con un mínimo de 6 miembros electos de la Asamblea Departamental. C, órganos municipales. La Asamblea Municipal se integra con todos los afiliados del partido que sean vecinos del municipio y que estén previamente empadronados. El Comité de Proformación de un partido político se formalizará en escritura pública. Una vez inscrito, debe convocarse una asamblea nacional dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de inscripción. El nombre y el emblema deberán ser originales. Es prohibido usar la figura del quetzal, la bandera y el escudo nacional. Las coaliciones que permiten son nacionales, departamentales o municipales. Si los partidos infringen las normas legales que rijan su constitución y funcionamiento, pueden ser sujetos especialmente de sanciones para ustedes. Digamos que en Guatemala hoy algunas de las situaciones que se pueden dar es que haya especialmente o que se establezca que pueda haber fraude para ustedes. Pueden desaparecer también si no aparecen con el 4% de los votos válidos emitidos en las elecciones y si no tiene por lo menos un representante ante el Congreso, o sea, un diputado, usted le llama. Si después de 6 meses el partido político sancionado no ha presentado al registro de ciudadanos prueba fehaciente que las causales de suspensión mencionadas en dicho artículo han sido corregidas, si participa en actos que tienen a reelegir a otra persona que de alguna manera haya sido presidente o ha vulnerado especialmente la Constitución, ¿verdad? Entonces, estos son esencialmente algunos de los elementos con que se establecen los partidos políticos. Tal vez hay algunas reformas también que se establecieron en aquel entonces y es algo importante que es, por ahí creo que veremos que es la fiscalización, ¿verdad usted? Se habla de la paridad de la inscripción de los candidatos a puestos públicos, un control de fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas, deben de llevar un resguardo de libros contables y la entrega de informes anuales al Tribunal Supremo Electoral. Deben de fiscalizarse también las donaciones para proselitismo. Es uno de los temas que más ha generado polémica, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que hablamos que especialmente se encuentran ahí establecido lo que es el famoso narcotráfico, proveyendo de recursos económicos para cobrar después las deudas políticas, ¿verdad?
También se establecía que los bancos del sistema tienen obligación de abrir y mantener cuentas a todos los órganos permanentes de las organizaciones políticas, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Entonces, y especialmente los donantes, debe ser presentada ante la Contraloría de Cuentas, pero es algo que siempre estuvo en discusión porque no los partidos políticos se han negado a proporcionar los nombres de los donantes sob pretexto de que pueden ser objeto de algún tipo de actividad negativa por parte de algunos grupos, ¿verdad? Las coaliciones, pues, y después aparecen lo que son los comités cívicos. Estos comités cívicos tienen la función que son organizaciones políticas de carácter temporal, ¿verdad? Ustedes que postulan cargos de elección popular para integrar a corporaciones municipales. Por lo menos deben de contar como con 1,000 afiliados. Si se integra en la capital, 500 en las cabeceras municipales, y ahí puede ir variando, ¿va? Ustedes. Los afiliados deben ser vecinos del municipio, por lo menos el 50% debe saber leer y escribir. El caso, la diferencia entre un comité cívico y un partido político es que los partidos políticos son de forma permanente. En cambio, los comités cívicos electorales se disuelven una vez concluido el proceso de adjudicación para los cargos. Los comités cívicos son muy apetecidos por los partidos políticos, especialmente dependiendo de la persona que sea nombrada, porque representa un caudal de votos muy significativos a la hora de las votaciones en primera o en segunda vuelta. Además de eso, debemos de considerar que los comités cívicos en una primera etapa sí participan más activamente, pero en la segunda etapa, cuando hay una segunda convocatoria a elecciones, cuando no hay mayoría absoluta, el caudal de los comités cívicos electorales baja a ustedes, porque la gente lo que en los municipios o aldeas lo que apoya más es al candidato de su terruño, de su territorio, y no especialmente al candidato de carácter presidencial, ¿verdad? Conformación de estructura de los partidos políticos. La conformación de los partidos políticos depende de la realidad social. Se va a referir a la manera de cómo gana adeptos o miembros a partir de los grupos que actúan en la sociedad. Un partido político puede estar conformado por organizaciones obreras o campesinas y en algunos casos, pues, no tanto con organizaciones de carácter religioso que generalmente ya no se inmiscuyen, están totalmente al margen. Por lo menos no nos damos cuenta, pero subrepticiamente, o sea, bajo de agua, las organizaciones religiosas sí colaboran especialmente con algunos políticos, ¿verdad? El caso muy elocuente fue con el respaldo que han tenido algunos candidatos presidenciales con respecto a los sectores evangélicos y católicos, ¿verdad? Caso de Serrano Elías, que él pertenece a la iglesia Shaddai, y el sector evangélico lo apoyó mucho en segunda vuelta, que fue muy determinante. Se dice, no me consta también, solo son, en el caso de Jimmy Morales, también otro sector de las iglesias lo apoyó de una manera, y al general Ríos Montt también la gente lo respaldaba. Es cierto, cuando digo la iglesia evangélica no quiere decir que sean todos, ¿verdad? Desde luego hay gente que no estuvo de acuerdo especialmente con él, como lo puede ser el sector religioso, solo se menciona la ideología, pero no que todas las personas estén de acuerdo a veces con el actuar de estas personas, ¿verdad? La estructura de un partido está condicionado por la división territorial que impera en el país y particularmente aquella que se da con fines de carácter electorero. Entonces hay partidos de clases y partidos de carácter pluriclasista. Los partidos de clases buscan representar los intereses especialmente
de una sola clase social, entre la cual reclutan a sus partidarios y reclaman el poder para los pertenecientes a dicha clase con exclusión de los demás. Este es el caso de los partidos de carácter comunista, es decir, aquellos que se adhieren a la idea de la dictadura del proletariado, o sea, la preeminencia del ejercicio del poder de lo que va a ser la clase obrera. Después tenemos los partidos pluriclasistas. En cambio, tratan de conseguir a sus partidarios entre diversas clases sociales, los cuales se identifican por propósitos comunes y comparten ideas similares con relación a los problemas nacionales. Este es el caso de muchos partidos que se orientan por un fuerte ideal nacionalista que propugna como básica la cohesión nacional para la realización de un proyecto en común, ¿verdad? Estos partidos, digamos, se pueden trabajar a través de varias organizaciones sociales, obreras o campesinas, que donde sacan los estratos especialmente de sus miembros para conformar que generalmente así son con algunos partidos políticos, ¿va? Tienen diferentes agrupaciones, el sector profesional, el sector obrero, el sector universitario en un momento determinado, pero representantes, ¿va? No vaya a creer que el nombre del sector obrero son todos los que son pequeños grupos, ¿va? Hay también lo que van a hacer los partidos de cuadro, o armadura. La conformación, aparecen históricamente los partidos de cuadro y se sustentan en las características de sus miembros, procurando que sean personas conocidas por su labor en un campo específico y de preferencia con un nivel de ingresos medio superior. Por ejemplo, están los partidos de corte eminentemente estadounidense, ¿verdad? Después tenemos los partidos especialmente de masas o de membresía, intentan reclutar gran cantidad de miembros animados por una ideología específica y no se limitan a la lucha electoral, especialmente los partidos socialistas de carácter europeo, ¿va? Estos son más que todo socialistas o de carácter comunista, ¿va? Y los partidos de electores o atracción, estos no tienen características de militancias típicas de los partidos de masas y su estructura es más bien oligarca. Su membresía tiene un número mayor que la de los partidos de cuadro. Su preocupación es atraer a un gran número de electores mediante consignas que no reflejan compromiso ideológico y que puedan resultar agradables a la población. Ejemplo, en Francia, Charles de Gaulle, hace los años 60 más o menos. Estos son, de alguna manera, ¿cómo se pueden tener? Creo que nosotros estamos dentro de lo que es un partido cuadros o de atracción, más o menos siento yo que, en primer lugar, se vuelve caudillista la persona que organiza un partido político, es la que tiene mayor recursos de carácter económico y la que puede organizar o estructurar un partido. Si usted tiene la suficiente plata, suficiente dinero, millones y todo, puede organizar un partido político y conseguir la cantidad de militantes, ¿verdad? A veces los partidos, nosotros tenemos 17 partidos o 18 partidos políticos en Guatemala y les ha costado llegar, digamos, a conformar un partido político porque no tienen a veces el respaldo económico de grandes empresarios o financistas. Y como cuando a veces se conforman los partidos que la izquierda, que no sé qué, la gente que tiene dinero tiene temor, ¿va? Usted de inmiscuirse en este contexto, pero no que no tiene nada que ver, ¿va? Ustedes. Después tenemos el grupo de conformación indirecta o directa. Tal vez es el más sencillo. Van a ser los partidos que admiten en su integración a organizaciones completas, ¿va? Esto se debe a que la relación entre el partido y sus miembros se realiza de manera indirecta a través de una organización de carácter intermedio. Esto es muy normal en los Estados Unidos y en México. Si tomamos como ejemplo que aquí en Guatemala se diera a este tipo de conformación indirecta, sería que un sindicato, puede ser el sindicato de educación, pasara directamente a conformar un partido político.
o apoyar a un partido político. No necesita el aval de sus miembros, sino que es la organización completa la que pasa. En los casos del partido de conformación directa, aquí solo se van a admitir aquellas personas que se van a adherir o se van a unir individualmente. Las organizaciones no se afilian, sino que cada individuo debe manifestar expresamente su intención de integrarse a un partido político. Entonces, esta es la diferencia especialmente que se da entre ambas. La estructura de los partidos políticos: comisión directiva o ejecutiva, comités regionales, comités territoriales, comité de poblados o municipios. Y sería prácticamente la última, que sería como Duverger distingue las unidades básicas de una organización de los partidos políticos, que pueden ser el comité, la sección, la célula, la milicia, ¿verdad? Y dice: el comité va a ser el grupo más reducido de miembros que se asienta en una extensión territorial pequeña, la cual corresponde normalmente a la circunscripción, especialmente electoral mínima, y se presenta en los partidos especialmente de cuadro. De ahí tenemos lo que va a ser la sección, que suele ser la unidad básica de la organización de los partidos de masa. Se asienta también en un territorio específico, generalmente es más reducido que el del comité, y no se presenta como un grupo cerrado de notables, ya que la posibilidad de incorporar es más abierta y por lo tanto el número de miembros es mayor que la de un comité. También unidad básica va. Después tenemos la célula, que es la unidad básica caracterizada por no tener un asentamiento territorial, sino que monitorea constantemente, sino que se organiza normalmente en centros de trabajo, y su número de miembros es muy pequeño, generalmente no mayor de 50. La célula permite una más frecuente comunicación entre sus integrantes y una mayor capacidad de control por parte de los órganos de carácter directivo. Y por último tenemos la milicia. Aparece como unidad básica de los partidos fascistas, aunque no es la única. Se caracteriza por su similitud con la organización militar. Sus miembros reciben entrenamiento periódico y obedecen a una disciplina y a una jerarquía equiparables a la del ejército, incluyendo en muchos casos los uniformes y distintivos. Se encargan de actividades ilegales y violentas que tienden a lograr los objetivos de sus partidos mediante la intimidación y lo que es el terrorismo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy. Nos quedamos en la unidad básica de los partidos políticos y seguiríamos el lunes 5 con las fines y actividades de los partidos políticos. Y como ven ustedes, ya nos queda bien poquito para terminar el libro, y entonces vamos a ir despacito. Entonces el lunes 5 terminamos lo de los partidos políticos, y la semana que sigue llegamos a lo que son los grupos de presión. Así que... Licenciado Arriaga, disculpe. Sí, señorita, perdón. Gracias. ¿Será que usted nos va a compartir el material en Classroom para que podamos mija, en esta semana? No, mija, no lo voy a compartir porque ¿cómo le dijera yo? Se volvió un poquito confundido con algunos muchachos, y entonces decidí que ya no, porque esto es solo una guía especialmente para ¿cómo le explicara yo? Para mí, va, como me sirve de referencia, pero ellos pensaron que era lo del examen y todo eso, entonces les dije que no, para ese libro es de texto, es el de texto para leer, porque si no ya no lo leen. Entonces yo pasártelo no puedo. Si pueden, si quieren ustedes, lo que sí pueden es tomarle fotos, lo que quieran, pero pasarlo sí, no lo estoy pasando, ¿verdad? Para evitar ese tipo de contratiempos especialmente, que puede ser que en el otro semestre ni utilice diapositivas, sino que únicamente exposiciones o algunos videos nada más, ¿verdad? Entonces, no, pero los que tienen su libro pueden ir subrayando ahí lo más importante que se va dando en las clases, ¿verdad? Entonces, por eso es que no. Entonces, solo me queda pues de desearles una feliz Semana Santa.
procuren hacer caso a las disposiciones emanadas por los órganos pertinentes del Ministerio de Salud, que no se vayan a salir de la medida. Recuerden que ustedes son jóvenes, pero no por eso quiere decir que no vayan a contraer este tipo de enfermedad, y que si la tienen puede ser que sus efectos no se den en ustedes, pero sí pueden contagiar a personas adultas como a sus papás, sus tíos o sus abuelos. Tomen todas las medidas preventivas y recuérdense que de nosotros depende que logremos llegar a mejorar las condiciones en que estamos. Si todos nos protegemos y nos cuidamos, pues va a ser de beneficio para todos. Así que les deseo muchas bendiciones para esas fiestas y que todos lo pasen en paz, ¿verdad? Gracias, licenciado. A ustedes. Feliz tarde.